Buenos días, mi nombre es Diana Yasmín Reyes Ríos, soy docente de lenguaje en básica primaria en el Colegio Técnico Jaime Pardo Leal, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Cuauhtémoc de México. Este video está realizado como actividad para la materia Enfoques Filosóficos de la Educación, orientado por el doctor Cristóbal González Esquivel. A continuación presentaré el tema sobre la educabilidad. La educabilidad es una cualidad humana que permite a una persona recibir influencias para construir conocimiento y transformarse. Uno de los primeros que utilizó este término fue Herbert, quien dice que la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo se reconoce en los hombres. De igual manera, García dice que el hombre nace en el momento de su mayor plasticidad, comprendiéndose esta como la capacidad de asimilar lo que le estimula. Fernández dice que el hombre es susceptible a la transformación por medio de la educabilidad, siendo un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionarse y consecuentemente llegar a ser lo que es. La educabilidad es una categoría que se presenta únicamente en el hombre, cuyo estudio se ha planteado desde el ámbito antropológico. Una de sus características es que es personal y exclusiva de cada individuo y debe ser coherente con su contexto. De ahí que el currículo de estudio de las instituciones educativas debe respetar la diversidad, el medio en que se desarrolla y necesidades de los estudiantes. El ser humano avanza en el proceso educativo en forma consciente debido a que posee una ductilidad cognitiva elevada por la capacidad para dirigir sus cambios en los esquemas cognitivos. La educabilidad es un cambio de voluntad que también depende de la plasticidad de cada ser vivo. Está preparado para ser influenciado con capacidad de asimilar lo que le estimula para llegar a ser lo que es. El hombre es un ser abierto y cultural. Las condiciones de educabilidad hacen alusión al conjunto de habilidades sociales y culturales con las cuales el individuo enfrenta su proceso. El ser humano, sin ayuda de un adulto, no lograría desarrollar su existencia. Sin embargo, posee la capacidad de educabilidad, convirtiéndose en una persona independiente, debido a las influencias y vivencias que ha asimilado elaborando nuevas estructuras en el plano individual y como miembro de una comunidad, con la cual es capaz de comunicarse a través de diferentes lenguajes y en especial por la apertura hacia los demás. Características de la educabilidad. Entre las características de la educabilidad tenemos la personal, la intencional, la dinámica y la necesaria. Veamos una por una. La personal. Esta característica, según el autor, confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual, que se genera desde la personalidad del individuo. La característica intencional. La educación está guiada por una determinada finalidad, debido a que en la autoeducación es casi imposible la interiorización de las normas y salvar la normatividad. La característica de la dinámica, todo lo que rodea al ser humano influye en la constitución de su personalidad. Y por último tenemos la característica necesaria, puesto que esta es necesaria puesto que el ser humano necesita de la educabilidad para adquirir nuevos conocimientos integradores en el orden social, lo que le permitiría un mejor desenvolvimiento y autorrealización. Espiritualidad humana. La educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Límites de la educabilidad. La limitación mayor de la educabilidad es la corporeidad, quien en el hombre es materia y ésta fija los límites del espíritu.
La corporeidad frena los impulsos sentidos por el espíritu hacia lo infinito. Por lo tanto, si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. Perspectivas de análisis de los límites de la educabilidad. El problema de los límites de la educabilidad fue tratada desde varias perspectivas de análisis. Entre estas están tres, que son la herencia, o sea, el pesimismo pedagógico, el ambiente, que viene a ser el optimismo pedagógico, y la herencia y el ambiente, que es el optimismo moderado. Limitaciones generales de la educabilidad. Estas limitaciones pueden reducirse solo a dos. Limitaciones de la educación del ser humano. Entre estas limitaciones está el determinismo y libertad. También la oposición entre naturaleza y cultura. Como segunda limitación, encontramos la derivada de la intervención técnica, las cuales son por el educando, por el educador y las situaciones socioculturales. El educador no ofrece al educando algo absoluto y el proceso educativo no permite ser absolutamente planificado. Pesimismo pedagógico. Es la postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XIX, que dice que la educabilidad es prácticamente nula. Nada o poco puede modificar el educador porque el código genético es la explicación de toda conducta humana. Dentro del pesimismo pedagógico tenemos unos autores como Lambrosio, que dice que la constitución congénita del individuo se halla inscrita en su evolución personal, o sea, hay una predisposición biológica. Karel Bandura dice que las diferencias constitucionales influyen sobre el aprendizaje. Ibsen Osola dice que el aprendizaje lo determina la fuerza del destino biológico. Y Schopenhauer dice que el carácter benévolo o maligno de la persona es innato o inmutable. El optimismo pedagógico. Esta perspectiva se basa en la consideración de que en la formación de la personalidad intervienen factores o causas ambientales que inciden de modo determinante. Existen dos vertientes, la sociológica y la psicológica. En la sociológica se ve al grupo social como una fuerza moldeadora de los individuos. Y según Durkheim, fundador del socialismo, dice que solo la sociedad nos hace personas. La vertiente psicológica, según Watson, el comportamiento deriva de un aprendizaje de condicionamientos externos. Teorías personalistas. Se considera que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. Max Scheler dice que la persona es como una expresión de la naturaleza y del espíritu. De ahí que solo tenga sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. El hombre es un ser esencial abierto porque es y puede ser, y es precisamente en este poder ser donde se localiza la educabilidad. Como conclusiones, creería que la educabilidad es una categoría humana y la condición primordial del proceso educativo. Todo ser humano es educable, de eso no hay duda. Se recibe influencia mediante el ejemplo, la palabra, el estudio, la reflexión propia o los hechos del mundo. Por ello, como docente debo ser consciente de ese proceso y de la gran responsabilidad social que tengo. Por tal razón debo fortalecer progresivamente todas las etapas del desarrollo humano, generar estrategias para aprender a aprender, formar capacidades intelectuales, afectivas, volitivas y psicomotrices. A su vez, propiciar que los estudiantes se conozcan, amen y convivan en armonía con el propio ser, respetando y tolerando a los demás. También concretando como educadora, influyo en el estudiante para que construya su conocimiento dentro de un proceso integral que permita el desarrollo de todas sus capacidades, tanto en el saber, en el hacer y saber ser. Gracias. Control P.